Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, habla de la creación. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero después dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. A esto se le llama contaminación. Pero Dios no creó la tierra con contaminación. Tardaría un poco en explicarte, pero entre el verso 1 y el verso 2 algo sucedió muy grave. Y hubo contaminación en la tierra. Dice en el versículo 3, en el versículo 2, que el Espíritu de Dios iba y venía sobre las aguas, sobre la faz de la tierra. El Espíritu iba y venía, iba y venía, iba y venía, se estaba moviendo. Y en el versículo número 3 dice que hubo una voz que declaró: hágase la luz. Es decir, funciona para lo que le fuiste creado. Juan capítulo 3 versículo 8 habla sobre este mismo viento. Dice: el viento sopla por donde quiere. Dice, y lo puedes oír silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. El viento sopla, no sabes a dónde va, a dónde viene. Y es que el Espíritu quiere siempre descontaminarnos. Leí en un documentito que hace aproximadamente 8 años, las personas que están interesadas por el medio ambiente empezaron a preocuparse por las ciudades más contaminadas y quisieron hacer un experimento en la ciudad de Los Ángeles, ya que estaban experimentando una contaminación impresionante por los autos, por las empresas. Y esto era impresionante porque estaban dándose cuenta que los animalitos, las aves, estaban muriendo por la contaminación que existía. Encontraron en una de las playas de California una decena de focas o lobos marinos totalmente muertas, y fue increíble por contaminación. Porque la contaminación siempre va a afectar la naturaleza de Dios. Y ellos hicieron un equipo para ver cómo podían contrarrestar la contaminación en el mundo entero. Hicieron un experimento y entonces tomaron mediciones. Dijeron: a ver, si nosotros quitamos vehículos, ¿qué podríamos hacer? Si nosotros quitamos empresas, ¿qué podríamos hacer? Si cambiamos todo el combustible por energía eólica o energías limpias. Y comenzaron a hacer, y entonces tuvieron una junta con las personas más experimentadas y habían pagado millones de dólares para descontaminar. Y se levantó el presidente de la junta y dijo lo siguiente: sé que quizás los que están aquí van a sentir que el dinero se tiró a la basura por este estudio, pero quiero decirles que no hay algo que se pueda hacer para revertir lo que ya hemos hecho con el mundo. No hay algo físicamente que nosotros podamos hacer para nosotros descontaminar, pero sí podemos hacer algo para dejar de seguir contaminando. En Juan capítulo 3 versículo 8 está diciendo: lo que ustedes necesitan es un soplo, lo que ustedes necesitan es un viento de otro lugar que descontamine. Es el viento del Espíritu Santo. Estas personas dijeron: lo único que podría ayudar a la contaminación que hay en Los Ángeles es que hubiera un viento de otro lugar que llegara y que barriera la contaminación que está en el ambiente y que se la llevara al mar, porque el mar la toma
y hace una combustión y mejora la calidad del aire, pero es lo único. Y me encanta que cada vez que nosotros leemos la palabra nos encontramos con que el ser humano tiende a contaminar su espíritu constantemente. Muchas veces el problema es que el enemigo no lo identificamos, porque somos muy buenos para detectar los problemas de las personas que tenemos enfrente, pero somos muy malos para detectar nuestros propios problemas. Para poder cambiar, el primer paso es entender que hay cientos de cosas dentro de mí que necesitan ser transformadas por Dios todos los días. Cuando termina el Antiguo Testamento hay un silencio. Mucha gente piensa o predica que el nuevo pacto comienza con el Nuevo Testamento, pero en realidad no es así. El nuevo pacto comienza hasta el final de los evangelios, hasta que Jesús muere por nuestros pecados. Y hay un silencio al final del Antiguo Testamento. Hay oscuridad, hay violencia, hay maldad, hay idolatría. Habla de sacerdocio contaminado, levitas contaminados, adoración contaminada, sacrificios contaminados, ofrendas, servicio. La contaminación del pecado había invadido la tierra. Y Dios dijo: yo ya no aceptaré ninguna ofrenda, ningún sacrificio, ningún servicio contaminado. Y entonces es por eso que Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Y lo que ya no podía ser hecho por el hombre porque estaba contaminado, fue hecho por Jesús, porque era lo único en la tierra que no estaba contaminado. Y después de que Jesús paga por la contaminación del mundo entero, entonces ocurre algo impresionante, y es que Él derrama su espíritu en el primer Pentecostés. Y es de este viento del que te quiero predicar. Dice la palabra en Hechos capítulo 2 versículos 1, 2 y 3. Están en tu pantalla. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Había habido mucha contaminación y había 120 personas aproximadamente en un lugar llamado el aposento alto. Dice: y de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Hubo un sonido del cielo, hubo un viento recio. El sonido llegó en forma de viento a tomar la contaminación, a tomar el pecado, a tomar la inmundicia, a tomar lo afectado, a tomar la falta de perdón, a tomar la ira, la violencia, a tomar todo lo que estorbaba para que el hombre pudiera acercarse con Dios. Y llegó el Espíritu en forma de viento a soplar y a descontaminar. Este viento fue tan real que cuando tocó a Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, dice la palabra que Pedro, ese viento toca a Pedro, lo zarandea, y Pedro se levanta y comienza a predicar. Y en esa primer prédica se convirtieron miles de personas, porque Pedro había sido mudado en otro hombre. Tenemos que saber
que Él nos ama tal y como somos, pero que esa no es una licencia para pecar y para seguir contaminados, sino tenemos que saber que Él nos ama tal y como somos, pero Él quiere fundir con su viento a su iglesia. Él quiere entrar con su viento a tu casa, a tu matrimonio, y quiere descontaminar nuestro corazón. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. Y yo me he hecho una pregunta este día en la mañana, cuando el Señor me confrontaba con estos versos. Yo decía: Señor, es que yo me he arrepentido varias veces del mismo error y lo sigo cometiendo. ¿Qué sucede? Y recordé algo. Esta semana hice una de esas cosas de Instagram que le gusta mucho a los millennials, de pregúntame algo, ¿no? Entonces puse ahí que me preguntan, y siempre me preguntan cosas que a veces no respondo, pero porque siento que no tiene sentido. Y me preguntaron algo, y esa pregunta siempre me la hacen, que pongo esa pregunta, y me pusieron: ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué ganas de los cristianos? ¿Qué ganas del creyente de vivir todo el tiempo en la orilla? ¿Qué ganas del creyente o del convertido de querer saber, a ver, ¿se pierde o no se pierde? Porque si se pierde, ¿qué se puede hacer para vivir en la orilla? Es como cuando te dicen: tienes que pagar impuestos, pero puedes hacerlo desde aquí hasta acá. Y nos gusta vivir en la orillita. Nadie se ría. Es cuando te dicen: vas a hacerte un estudio, un chequeo del corazón, y te miden triglicéridos, ácido úrico, colesterol, y te dicen: tu colesterol debe estar aquí, tu azúcar debe estar aquí, y entonces tú estás en el límite superior, y tú le dices: bueno, estoy bien. ¿Por qué nos gusta vivir al límite? Yo le respondí a esta pregunta que me hicieron: dice, ¿la salvación se pierde? Dije: creo que la salvación, nadie está preparado para definir si se pierde o no se pierde, pero creo que no es la pregunta correcta. La pregunta no es si Él nos salva una vez para siempre o no. La pregunta es si Él nos llena una sola vez y para siempre, y la respuesta es no. El ser humano está diseñado para estarse llenando del Espíritu Santo constantemente. Estamos diseñados. Y entonces, después de que yo le pregunté al Señor por qué me equivoco una y otra vez con el mismo problema, por qué no quiero comerme ese pastel, te pido perdón y me lo como otra vez. Y el Señor me dice: porque todos somos un vaso. Todos somos un vaso. Y la religiosidad no solamente es enmarcar o encuadrar una doctrina, un dogma, un estilo, decir Dios no se mueve más que así, sino también es religiosidad decir: Dios ya me tocó, entonces yo ya no tengo que buscarle. Dios ya me hizo el milagro, entonces yo ya no tengo que ir. Yo puedo hacerlo desde casa, quizás. Yo puedo hacerle yo y Dios. Y te voy a decir algo: todos somos un vaso. Y dice la palabra que ese vaso tiene que ser llenado constantemente, porque lo que hay dentro de nosotros necesita ser restaurado, necesita ser cambiado. Después de este viento del Pentecostés que viene en Hechos, habían 120 personas ahí. Pero en el versículo 41 dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Aquel día se reunieron en la iglesia unas 3,000 personas. Fíjate, y me puse a pensar la siguiente cosa. Dios nos quiere enseñar algo en esta pandemia, ¿eh? Dios nos quiere enseñar algo. ¿Cómo es el pico de la pandemia? ¿Te has dado cuenta? Comienza y de repente ¡fum! Yo creo que así debería ser un avivamiento. Comienzan 120 personas, 32 capítulos después son
Más de 3,000 personas. Y después en el capítulo 4, verso 4, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. El número de estos, cuando solo contando solo a los hombres, era como de 5,000. Es decir, allá había como unas 10,000 personas. Es porque todo lo que está descontaminado crece solo. Todo lo descontaminado se multiplica solo. Todo lo descontaminado prospera solo. Entonces creo que nuestra oración, en lugar de decirle cámbiame, en vez de decirle prospérame, en vez de decirle tócame, nuestra oración debe ser: Señor, sopla sobre mí y llena este vaso de tu honra, Señor. Llena este vaso con tu Espíritu Santo. Todos tenemos un hueco dentro de nosotros del tamaño de Jesús. El ser humano se desgasta por encontrar la felicidad. El punto es que hay muchas cosas que nos hacen felices que no nos bendicen. Creo que necesitamos saber que en Él encontramos nuestra satisfacción. Te quedaste sin esposo, Él es tu satisfacción. Tus hijos te abandonaron, Él es tu satisfacción. Te traicionó tu socio en la empresa, Él es tu satisfacción. El punto es que necesitamos que el viento del Señor venga a nuestra vida y llene este vaso. Todos estamos expuestos todo el tiempo a ser contaminados por chismes, envidias. Y les digo algo, la iglesia también está expuesta a chismes, está expuesta a envidias. Tu familia también. Familias se rompen completamente por herencias, chismes, envidias, malos entendidos, insatisfacciones, falta de perdón. Y el Señor quiere venir a descontaminar. Y si yo estuviera ahí en ese lugar, yo le hubiera dicho, en esa junta que fue en California, yo les hubiera dicho, hace tiempo hubo una calle llamada Azusa, con una casa que era la 313, en donde ocurrió uno de los avivamientos más grandes que han existido de nuestra generación. En esa calle de Azusa el Espíritu iba y venía. De esa casita, era una casa pequeña con un pastor que solamente tenía un ojo y que comenzó a predicar la palabra de Dios, y ocurrió un avivamiento impresionante que invadió todo Estados Unidos. Mucha gente fue afectada, miles de iglesias se levantaron. Un avivamiento comenzó por una persona que dejó que el Espíritu de Dios se moviera en su casa. Una persona que dejó que el Espíritu de Dios se moviera en su hogar. Su casa la visitaron tantas personas que hasta tú lo puedes googlear, que dice que los cimientos se bajaron de tanta gente que entró en esa casa, por un hambre de ser lleno del Espíritu de Dios. El punto es este: yo puedo predicar, yo puedo cantar, yo puedo tratar de darte mi mejor mensaje, pero yo no puedo pedirle a Dios por ti. Yo no puedo creer por ti. Todos necesitamos una fe personal que crea que Él se quiere derramar sobre toda carne. Él se quiere derramar sobre toda carne. Me encanta ver algunas personas
que es la segunda vez que vienen acá a la iglesia porque los he observado, y que de pronto no saben qué está pasando y ven que todos tienen su mano levantada y comienzan a levantarla. ¿Sabes qué es eso? Es el viento del Espíritu. El águila no puede volar tan alto sin el viento suficiente. Quizá tienes tus manos así. Tú crees, yo creo, Señor, pero ayúdame en medio de mi incredulidad. Y el Espíritu Santo comienza a levantarte tus manos. No hay satisfacción sin estar llenos del Espíritu de Dios. No hay satisfacción. Tu matrimonio nunca estarás satisfecho sin ver el Espíritu de Dios llenarte. No importa cuántos negocios hagas exitosos, no importa cuántos méritos sacaste en tu ingeniería, la única satisfacción que sostiene el ser humano es el Espíritu de Dios, porque estamos diseñados para estar llenados todo el tiempo por Él. Nos envolvemos tanto en el ritmo de la vida, nos envolvemos tanto en lo que Él tiene que hacer. Señor, prospérame, dame, prospérame, dame. El Señor da un negocio, y ese negocio no te permite congregarte ni servirle, ni llenarte constantemente de Él. Es por eso que muchas veces la gente no estamos listos para ser levantados. Pero hoy quiero decirte que el Espíritu de Dios se está moviendo ya y está descontaminando la iglesia, tu casa, tu negocio, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. ¿Alguien tiene fe de que está sucediendo esto? El Señor le da una profecía al profeta Ezequiel. El pastor lo leyó ahorita en Ezequiel 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos muertos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, dice el profeta Ezequiel, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo del hombre, ¿podrán revivir esos huesos? ¿Podrá revivir ese matrimonio? ¿Podrá revivir ese negocio? ¿Podrá revivir ese grupo, esa iglesia, ese ministerio? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: esos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán. Les pondré tendones y haré que les salga carne, y los cubriré de piel y les daré aliento de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor, tal y como el Señor me lo había mandado. Profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Los huesos comenzaron a unirse entre sí, y yo me fijé y vi que ellos aparecían con tendones y les salía carne y recubrían la piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo del hombre, conjura el aliento de vida. Y dije: esto ordena el Señor omnipotente, esto ordena el Espíritu. Ven de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos, y dale vida a todo matrimonio que está seco, dale vida a todo negocio que está quebrado, dale vida a toda familia disfuncional, dale vida a todo ministerio que se terminó,
Dale vida, dale vida, dale vida, dale vida. Dile, dame vida, Señor. Lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu, Señor. Lléname con tu espíritu, Señor. Lléname con tu espíritu, Señor. Llénanos.